Dios bendiga a todos los santos, a todos los amados, como decía el apóstol Pablo, Rabí Shaul, cuando llegaba a las iglesias y tenía dos palabras claves y decía gracia y paz. Esas son las palabras Hanán y Shalom. Bueno, Hanán y Shalom para todos los amados que ven este estudio de nuevo, el ministerio Rabá Semach, que es un ministerio que pues hemos creado hace ya casi 2 años y hemos venido dando unas enseñanzas con un entendimiento acerca de las escrituras en la parte que tiene que ver con el idioma hebreo, para entender un poco más, con más profundidad, el contexto, el texto, el significado de la palabra. Por supuesto que hay muchos métodos para estudiar, hoy día hay mucha facilidad. Así que Rabá Semach, que en hebreo es la abundancia de la semilla, la abundancia de toda semilla de Dios, pues tiene este propósito. Lo hemos venido haciendo ya desde varios tiempo atrás. Estuvimos un poco de tiempo quietos porque pues nos movimos en un tiempo determinado de Texas, de Fort Worth, Texas, y nos tocó movernos para nuestro país por un tiempo. Así que bueno, ahora estamos de nuevo con este propósito. Entonces hoy vamos a continuar con estos estudios que hemos venido haciendo. Hay mucho material por internet, mucho material. Hay mucho estudio, hay muchos ministerios, muchos programas, incluso muchos rabinos, algunos ortodoxos, otros no. Algunos creen en Mashiach o en Jesús de Nazaret como el Mesías. Otros no creen en Jesús como el Mesías. Y bueno, pues incluso hasta le tienen un nombre despectivo, cosa que yo no comparto, porque yo creo que Yeshua es el Hijo de Dios viviente. Es el Cristo de Nazaret. Bueno, es esa palabra griega. Mashiach es en hebreo. Y por eso es muy importante entender, descubrir que la raíz o las raíces de nuestra fe pues tienen que ver con la cultura hebrea, lo que posteriormente se llamó judaísmo. Hoy es un nombre genérico, judaísmo. Entonces, para entender este término habría que de nuevo viajar a la historia. Creo que lo explicamos en un programa pasado. Este nombre pues viene desde el tiempo de Jacob, cuando él tiene un episodio allí con un ángel y le cambia el nombre y le dice: ya no te llamarás Jacob sino Israel. Y ahí viene ese significado. La historia es muy larga, pero ya en otro programa lo dijimos. Entonces ahora lo que queremos es mirar cómo tuvimos un tiempo de unas charlas que tuvimos y se llamaba El Camino del Cordero. Bueno, seguimos en ese camino del Cordero porque Yeshua dijo un día, o Jesús de Nazaret dijo un día: ¿no saben ustedes acaso que la Torá, los escritos y los profetas, o sea, el Tanaj completo o Antiguo Testamento, hablan de mí? Él es la parte central.
Los profetas hablaron de él. Es más, cuando Yeshua, porque ojo, el nombre original, el nombre genuino es Yeshua. El malaj o el ángel visitó a una doncella, Miriam, que en hebreo es Almaj. Y Almaj es una mujer muy joven, muy jovencita, 14 años, quizás 15. Por supuesto no ha tenido relación íntima, menos va a estar embarazada o encinta. Bueno, se le aparece a esta doncella, Almaj, que después, cuando la traducción se pasó al griego, entonces quedó allí como Betulá, y de ahí viene la palabra virgen. Bueno, el malaj, o sea, un enviado del cielo, le dice a esta doncella Almaj. Ahora, esa palabra Almaj tiene algo más importante todavía, y es el significado. Significa una doncella, una muchacha pura y limpia y pura. Porque puede haber una mujer muy joven, pero no es pura. No hay pureza, no hay esa limpieza en su espíritu o en su alma. De ahí la palabra Betulá o Nahará. Son términos que, bueno, Nahará es una palabra hebrea y también significa una doncella. Pero Almaj es, además de que es doncella, que no ha conocido varón, tiene pureza y tiene limpio su corazón. Eso ya es a otro nivel. Y repito, eso fue traducido como Betulá, que simplemente es una mujer que no ha conocido varón, que es virgen. Por eso la gran confusión con el asunto de la Virgen María. Ni es virgen, pura, ni menos santa, ni es María. O sea, el nombre de esta doncella es Miriam con M. Bueno, y este ángel o este malaj le dice Vayikra et Shemot Yeshua, y llamarás su nombre la salvación de Dios. Eso es muy importante. Y se refería a eso, a nuestro Redentor. Tanto es así que cuando Yeshua está entrando en Jerusalén o Jerusalén, ¿recuerdan el episodio que después en la tradición católica cristiana se llama el Domingo de Ramos, y él entra en un burrito, en un pollino de burro, y le ponen mantos y él entra y mueven las palmas? Eso también tiene otro significado y otra distorsión. Todos estos episodios de Yeshua, muchos de ellos fueron reacomodados, reinterpretados, reescritos a partir del siglo IV, cuando ya el Imperio Romano, después de los concilios ecuménicos, se decidió que el cristianismo era la religión que iba a fortalecer ese imperio. Ellos necesitaban dos cosas: un ejército fuerte y una religión que los agrupara. Bueno, contextos y textos y más contextos históricos. Así que después aparecieron distorsiones. Pero cuando Yeshua entra, había un grito en todo el pueblo hebreo. Ojo, cuando Yeshua entra a Jerusalén o entra a Jerusalén, no hay cristianos, no hay evangélicos, no hay iglesia evangélica cristiana, no hay iglesia católica, no hay eso, no existe. Eran judíos. Bueno,
porque estaban en Judea, pero ahí habían gente de todas las tribus, incluso habían gente de herencia sacerdotal y de herencia de los levitas. Ahí había de todo, sino que todos estaban abajo en Jerusalén porque era el centro de adoración donde estaba el templo. Y es un pueblo que está gritando, y le decían era Hoshiana, Hoshiana. ¿Y qué significa Hoshiana? Sálvanos ahora. Que Yeshua tiene que ver con eso, con Hoshia o Moshia. Todo eso tiene que ver con la palabra salvar, rescatar, librar, liberar. Pero ellos decían era Hoshiana, sálvanos. Ahora, había una tradición rabínica que cuando un rabino era reconocido por el pueblo, por sus enseñanzas, por su ejemplo, era un hombre amado por el pueblo, y él llegaba a la ciudad, le hacían un recibimiento con palmas. Eso no solamente se lo hicieron a Yeshua, a otros más. Que sean muchos no lo sé, pero sí sé que cuando había un rabino, un maestro de estos maestros itinerantes, hay que recordar que el rabinismo viene de maestros fariseos, no todo, o sea, cuando se dice fariseos no todos son malísimos, son perversos, ¿no? Habían distintas facciones dentro de los fariseos. Habían maestros que su único propósito era ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, o de lugar en lugar enseñando la Torah. Maestros itinerantes, y de ahí nació el rabinismo. Eso es, estoy hablando de cosas que ocurrieron más o menos 180 años antes de la aparición de Yeshua. Pero es que cuando Yeshua llega ya habían rabinos que tenían sus escuelas. Incluso hay que recordar que el apóstol Pablo dice que se educó a los pies de Gamaliel, y Gamaliel es nieto de un rabino llamado Gilel. De ahí viene la escuela de Gilel. Entonces, cuando uno entiende todos estos contextos, se da cuenta de lo que Yeshua dijo, de lo que él habló. Repito, después, 200, 300, 400 años después, los hechos, la historia que él escribió, se reinterpretó, se reescribió y se reacomodó, y aparecieron manuscritos o alteraciones ya en el siglo IV, digamos que 300 años después de la desaparición o del ocultamiento de Yeshua. Recuerde que él resucita y una nube lo lleva y lo esconde en una nube, y aparece un malach y le dice a ellos que estaban ahí viendo cómo él se iba: no se preocupen, varones galileos, que así como lo vieron subir, él volverá. Entonces, esa palabra Hoshiana tiene que ver con lo que el ángel o el malach le dijo a Miriam el día que ella ya sabía que iba a tener un hijo. Salvación de Dios. En ese mismo episodio, cuando Yeshua entra a Jerusalén, él después se va para el patio del templo. Y en el patio del templo, él empezó a enseñar. ¿Qué enseñaba él? La Torá. La Torá.
transmitida oralmente. Por eso hay Torá oral y Torá escrita. Él enseñó, fue Torá. Es más, casi todos los comentarios, las ilustraciones, lo que él enseñó a sus discípulos que eran judíos, o sea, no hay cristianos. El cristianismo apareció 100 años después. Exactamente, apareció 107 años después, apareció el nombre de cristianos. O sea que decir que Jesús es cristiano, eso es una barbaridad. El que ya medio estudió algo dice, Dios mío, esto es un anacronismo absoluto, eso es total. Así que él recibe ese nombre de niño. Cuando él está entrando a Jerusalén, ¿qué le dice? Hoshiana, sálvanos ahora. Y cuando él se sentó en el patio del templo a enseñarles las escrituras, decían, bendito el que viene en el nombre del Eterno. Baruch haba Beshem. Baruch haba Beshem. Bendito el que viene en el nombre del Eterno o del Señor. Sabían que él venía a algo. Por eso entender lo que Yeshua dijo y lo que Yeshua hizo es muy importante. Si lo vemos con los ojos griegos, pues va a ser como complicado. No va a ser fácil. ¿Es malo? No. Por eso Reina Valera no es mala. Ahora, Reina Valera no es una traducción del griego al español. Ojo, no lo es. Reina Valera es una traducción del latín al español. Porque el Imperio Romano era tan opulente, tan arrogante, que ellos querían borrar a los griegos. Después de que se apoyaron en los griegos, que derrotaron a los griegos, en el sentido de que la ideología de ellos quiso ser reemplazada por los romanos, pero hubo una cosa, los derrotaron militarmente, sí, pero no pudieron derrotar su idioma, su lengua. Por eso ellos se apoyaron en la filosofía griega. Por eso el pensamiento griego prevaleció en todo el Imperio Romano, y hasta el día de hoy los que estudian teología filosófica con filosofía. Los famosos padres de la iglesia, ojo, de la iglesia católica, todos son teólogos y filósofos, todos. Y hoy día en las grandes instituciones teológicas, universidades y colegios teológicos, la materia importante es la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía es un brazo extendido. La teología es un brazo extendido de la filosofía. Lo repito, la teología es un brazo extendido de la filosofía. Por eso, a veces hay ciertas confusiones. Entonces ellos ni siquiera querían una traducción del griego. Ya había una traducción del griego que fue patrocinada por 70 rabinos que vivían en Alejandría. Eran judíos, pero estaban en la diáspora o en el exilio. Y entonces ellos, como ya en estas comunidades judías, se estaba perdiendo el hebreo, entonces ellos dijeron, bueno, vamos a traducir del hebreo
las escrituras en hebreo las vamos a pasar al griego, de ahí viene la Septuaginta. Pero Reina Valera no es del griego, o sea, Reina Valera no se desprende de la Septuaginta. Reina Valera es del latín, del Textus Receptus. Y hay dos líneas ahí. Hay una línea que es manuscritos que se movían entre Jerusalén, ¿verdad? Desde Jerusalén hasta Antioquía. Ahí se movía una línea de escritos que se movían ahí. ¿Ve? Y la otra se movió de Egipto, del norte de Egipto, de la Cirenaica a Roma. Entonces, los manuscritos que se movieron entre Roma y Egipto, dicen los eruditos que fueron manuscritos corruptos. O sea, fueron alterados, muy alterados. Pero los manuscritos de Jerusalén y Antioquía eran más puros. De estos manuscritos alterados, que fue la línea entre Roma y el norte de Egipto, lo que hoy sería como o lo que era Cirene o la Cirenaica o Alejandría, pues eran manuscritos muy alterados. Por eso hay hombres que se dedicaron a investigar esas raíces idiomáticas para poder entender contextos y textos que por muchos años pues nos los han explicado, nosotros los hemos enseñado, los hemos predicado, pero después nos damos cuenta que hay cosas que no se entienden. Por eso estos judíos dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque Él les trajo Él trajo el orden correcto de la Torá, de las enseñanzas, y lo dio a gente muy humilde, a pescadores, artesanos, agricultores, gente campesina, gente sin letra. No eran letrados, porque la clase aristocrática estaba en Jerusalén con los saduceos. Decían ser saduceos que venían del linaje de Sadoc, falso, de toda falsedad. No eran saduceos, no venían del linaje de Sadoc, el sacerdote allá por los tiempos de David. No, señor. Estos, la mayoría, eran idumeos. Y los idumeos odiaban a los judíos. Compraron el derecho a Roma de ser sacerdotes. Por eso eran ultracorruptos. Pero es que Yeshua, cuando él entró al templo, les dijo, ustedes sí tienen un padre, pero el padre de ustedes es el diablo, porque mienten todo el tiempo y son corruptos. Y ustedes son como sepulcros blanqueados, llenos de podredumbre como huesos de muerto. Esto se lo dijo a ellos. No se lo dijo al pueblo. Dijo fue a los sacerdotes que decían ser sacerdotes, a los saduceos. Recuerden que habían los saduceos y los fariseos. Ahora, también habían los escribas, pero los sacerdotes, la mayoría, el linaje de ellos era puro dinero, pura plata, dinero, plata. Por eso es que cuando él entra al templo y ve toda esa corrupción, y es el episodio cuando él voltea las mesas y le dice, ustedes han convertido la casa de mi padre, que es casa de tefilá, es Bet tefilá, Bet es casa, tefilá, oración,
Han convertido este santuario que es Bet Tefilá en cueva de ladrones, les dice. Porque eran corruptos, ultra corruptos. Y por eso es que él da esa profecía. Y le dice, ustedes un día entenderán que yo soy enviado de mi Padre. No, eso a ellos les daba una rabia increíble. Hombre, si son sacerdotes del Dios Altísimo, ¿cómo va a haber en ellos el pensamiento de que este hombre hay que matarlo? Espérense un momentico, analicemos las cosas. Luego no son sacerdotes que están ministrando en el templo, sacerdotes del Dios Altísimo, pero con el instinto asesino en su cabeza. ¿Entonces son o no son? Los verdaderos sacerdotes son los esenios, que tuvieron que irse a vivir al desierto, regresaron al desierto los esenios, porque los iban a matar, y mataron a muchos. Pero ellos no, ningún sacerdote, son idumeos. Caifás, Anás, todos ellos. Los Herodes, la línea de los Herodes. Por eso él les habla con claridad y les dice cosas terribles. Y dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y fue así. Entre otras cosas, ¿saben por qué? Porque los romanos, ellos ya habían saqueado el oro, ya lo habían saqueado. Ya habían sacado mucho oro, pero los soldados rasos querían robar oro ellos, para ellos. Los generales y los altos jefes militares ya habían cogido oro, ya habían robado oro. Pero ahora eran como los reclutas, los de abajo, querían a ver si había oro, porque alguien les dijo que los judíos escondían oro entre las piedras. Por eso no dejaron piedra sobre piedra, porque buscaban oro entre las piedras. Yeshua vio eso, es el Hijo de Dios. El Padre Eterno se lo reveló. El espíritu, el Ruach HaKodesh, o el espíritu de la santidad, se lo reveló a él, y él dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y lo que hicieron ellos después fue terrible. Terrible. Eso, leer la historia de la destrucción de Jerusalén y del segundo templo en el año 70 es algo sencillamente sobrecogedor. Es asombroso. Es asombroso. Cuando uno, y les pido a ustedes que investiguen, hombre, hoy hay una facilidad enorme para estudiar la historia. Entren a internet, busquen donde me documento sobre cómo fue la destrucción de Roma. Miren, hermanos, Roma asesinó, masacró, mató, asesinó en todas las distintas guerras que tuvo con el pueblo judío, porque el pueblo judío no se quería dejar vencer. Ellos querían pelear porque fueron saqueados, humillados, robados, maltratados. Sí, pero Roma, con su poderío militar, asesinó cerca de 4 millones de judíos. Estiman más o menos en 3.7 millones de judíos que fueron masacrados en las distintas guerras. Toda guerra la ganaban ellos. Y hoy en Jerusalén, hoy día, en los sitios más emblemáticos, tienen sus grandes catedrales, sus grandes basílicas. Entonces no se entiende. Ellos incendiaron una ciudad, la aniquilaron, quemaron un templo, asesinaron judíos o pueblo hebreo. Y hoy que la Basílica de la Resurrección, que la Basílica de la Anunciación de María, y allá están las órdenes de los dominicos, de los jesuitas,
allá están. Y otras órdenes. Entonces, eso no se entiende. Asesinaron a Yeshua, y no solamente a él, cualquiera que dijera que era Mesías, que iba a salvar al pueblo de Israel, era asesinado. Bueno, esos son los contextos históricos que hay que entender. No me extiendo más en la historia, pero esa distorsión a nivel de lo más importante que es la Escritura nos ha llevado a que perdamos de vista contenidos riquísimos. El libro de la Torá o del Pentateuco que más veces citó Yeshua HaMashiach o Jesús de Nazaret fue Deuteronomio. Él dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y dijo, oye Israel, Dios el Señor uno es. Deuteronomio capítulo 6. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, Dios el Señor uno es. Lo repito. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, Dios, nuestro Dios, el Señor uno es. Y voy a poner solamente un ejemplo para entender cosas. Que las alteraciones que se hicieron, idiomáticas, escriturales, con esos textos corruptos, nos han privado de entender substancia. Hay un episodio donde Jesús le dice a sus discípulos, ojo, ahí no hay cristianos, donde Jesús le dice a sus discípulos, con las ganancias injustas, haga amigos. No sé si se acuerdan de ese episodio. Con las ganancias injustas, hagan amigos. Bueno, las ganancias injustas no son deshonestas. No se trata de dinero robados. Por mucho tiempo, por muchos años, yo no entendía ese texto. No recuerdo que lo haya predicado muchas veces. Yo prediqué en muchos países. En varios países. Tampoco en muchos, pero sí en algunos. Fui a muchas iglesias, sí. No prediqué sobre ese pasaje, sobre ese episodio. Cuando él está dando unas instrucciones y le dice, con las ganancias injustas, gane amigos. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo lo entendemos? Tuve que escuchar a eruditos de Israel o rabinos que creen en que Yeshua es el Mashiach y creen que Él vino y murió por nosotros, como usted y como yo. No son mesiánicos, no, ese es otro grupo. No, ellos son de Torá, son judíos, son rabinos, tienen sus escuelas, pero entienden que ese que vino está en las Escrituras y que volverá a rescatar primeramente a la nación de Israel. Muy bien. Entonces tuve que oír a estos hombres para después entender qué significa ese episodio de que con ganancias injustas gane amigos. Muy bien, ganancias injustas no es dinero robado, trampeado, deshonestamente, o sea, no es deshonestidad. Porque entonces diría uno, oye, Dios dice que con dinero robado, con dinero atracado, con dinero mal habido, con ese tengo que ganar amigos. Entonces yo puedo coger dinero del narcotráfico, como ministro de Dios voy a coger dinero del narcotráfico y con ese dinero gano amigos. No, lejísimo de la
de lo que Yeshua o Jesús quiso enseñar y enseñó. Ahí le está hablando a un pueblo hebreo, judío. Lo que significa es esto. Cuando usted pide, Dios sabe lo que usted necesita. Dios lo sabe. Entonces voy a poner un ejemplo. Dios sabe que usted necesita para sostenerse $2,000. Que eso es lo que usted necesita para pagar su... Es un ejemplo que estoy poniendo. O bueno, $3,000. Usted necesita $3,000 para pagar su renta, pagar su comida, pagar sus cosas. O sea, para que usted esté con el corazón alegre. Que usted necesita $3,000. Ese es como el dinero de justicia, porque la palabra justicia es hacer el bien. Entonces, bueno, ese es el dinero justo. Y si Dios te da los 3,000, Dios te ha hecho justicia para que tú vivas bien, tranquilo, nada te quite el sueño y le estés agradeciendo al Eterno por esa provisión que le da. Pero de pronto Dios no le dio los 3,000 que usted necesitaba o los $4,000 que usted necesitaba. Usted necesitaba 4,000 para vivir tranquilo y casi sobrado y poder guardar algo mensual. Estoy poniendo un ejemplo para entender eso. Bueno, resulta que no le dio 4,000. Dios le dio 10,000. A él le plació darle el doble de lo que usted necesitaba. O sea, lo justo de Dios, porque usted se lo ha pedido, porque Él quiere que usted esté tranquilo, eran $4,000. 3,000, vamos a poner $4,000. Pero resulta que Él le dio 10,000 o le dio 8,000. Entonces hay algo más de ese límite de justicia y a Dios le plació darle más. Entonces ahora usted tiene mucho más. Con ese dinero, ahí se llama injusto, porque ya lo justo Dios te lo dio. Ya esto es como un poco más. Esto enseñan estos eruditos. Con ese sobrante, hombre, bendiga a aquel que necesita. Bendiga a aquel que necesita. El que está en necesidad. El que está en vulnerabilidad. El que necesita a ese hombre, esa mujer, esa familia para subsistir. Hay una crisis terrible en esa familia y usted tiene un sobrante. Bendiga a esta gente. Haga misericordia, haga caridad, hágase de acá con ellos, porque el límite de justicia eran 4,000 y Dios te dio 8,000, te dio mucho más. Pero hay familia, hay gente necesitada. Entonces, con ese dinero es hacer amigos. Voy a ayudar a gente que necesita de esa bendición. Por eso dice, con el dinero injusto. Entonces, se llamaría injusto porque lo justo son 4,000, pero Dios te dio 8,000. Esos otros 4 de sobrante están por fuera de la justicia, límite que Dios, o sea, del bien que Dios te quería hacer. Entonces te dio más. A eso es que se refiere ese pasaje. No que de los dineros sucios, de robar o trampear, usted le dé a otro. No. Hombre, estamos hablando con gente que teme a Dios. No estamos hablando de perversos, impíos y corrompidos. No, estamos hablando de gente que ama a Dios, que guarda sus mandamientos. Entonces, ese sobrante, dice, ese es un dinero injusto porque yo te di más de lo que tú necesitabas. Ahora con ese dinero que te sobra, vas a bendecir, vas a ayudar a otros. Mire ese contexto. Yo tuve que entenderlo mucho tiempo después. Y así hay algunos pasajes de lo que Jesús dijo e hizo
que quedamos locos, que no entendemos. Bueno, vamos a seguir escudriñando las palabras del Cordero de Dios. En esa serie que vimos, El Camino del Cordero, ahora vamos a mirar cómo Jesús dijo, qué interpretó Él, qué enseñó Él y cómo hoy vamos a entender la correcta interpretación, tanto por la tradición o por la costumbre o por el contenido del idioma, por los eruditos de Israel y aún de otras naciones. Entonces ahí les dejo eso. En la próxima vamos a ver a qué se refería cuando Yeshua dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos. Se van a sorprender de lo que vamos a conocer. Como me sorprendí con esto de que con dineros injustos haga justicia a otros. Claro. Entonces, ese dinero que me sobraba a mí, ya no va a ser injusto, porque lo justo era ese límite, pero como me dio más, ahora yo con eso voy a bendecir a aquel que necesite. Y esa es la palabra sedaká, hacer justicia. Por eso dice, hágale justicia al huérfano, a la viuda, es eso. Ayudemos y apoyemos. Amén, hermano. Muy bien, hermanito, gracias, les bendigo. Denle, si les gusta este estudio, denle un like y suscríbase al canal Rabasema. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima. Baruch Hashem, Baruch Hu, Baruch Shemot. El Eterno te guarde y te bendiga y derrame sobre ti gracia, bondad, generosidad y todo su amor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, eterno Dios. Amén y amén.